de ejemplos de casos inadecuados de intervención en la restauración. ¿Ya? He obviado un poco la parte teórica, ¿no? De la parte de la historia de la restauración y estos temas que ya lo han visto muchos de ustedes en la universidad, pero voy a incidir en la parte práctica, ¿no? En el estudio de los casos con las que muchas veces el restaurador se enfrenta hoy en día en una colección de algún museo. ¿Ya? Entonces, vamos a iniciar con el concepto que nos debe de quedar muy claro a la hora de las intervenciones. Ya hemos venido trabajando la parte de conservación preventiva, la conservación curativa, y hoy en día vamos a trabajar la parte de restauración propiamente. El concepto determinado por el ICOM, el concepto actual, señala que son todas las acciones que se van a aplicar de manera directa en un bien individual, ¿no? Y de forma estable, que tengan como objetivo facilitar su apreciación, comprensión y el uso que tuvo ese bien. Esas acciones solo se realizan cuando el bien ha perdido una parte de su significado o función a través de una alteración o un deterioro determinado. Se basan en el respeto del material original. En la mayoría de los casos, estas acciones modifican el aspecto del bien, ¿no? Entonces, en la restauración, casi siempre se va a ver reflejado una alteración del bien, ¿no? Se va a transformar la pieza. Sin embargo, en la conservación curativa, rara vez se modifica el aspecto del bien. Entonces, para esto, nuestra metodología de la restauración se basa en nuestros 4 puntos específicos. Como primer paso está el montaje o la unión de fragmentos, ¿no? Esto es general para cualquier bien mueble, puede ser papel, puede ser madera, una pieza en lítico, puede ser cerámica, un tejido, ¿no? La metodología viene a ser la misma, pero se va a diferenciar de acuerdo a cada pieza, ¿no? Porque cada pieza va a tener una diferente problemática, así como una manufactura distinta, un estilo distinto, una serie de características. Sobre todo va a tener un deterioro determinado, ¿no? Entonces, ahí se van a ver las diferencias si son un conjunto de piezas, en este caso cerámico. Entonces, como primer paso, vamos a tener el montaje o la unión de fragmentos, ¿no? Si tenemos una pieza muy fragmentada de cerámica, nuestro primer paso en la parte de restauración será unir estos fragmentos con el fin de poder recuperar las formas que tuvieron en algún momento. Como paso 2, vamos a trabajar la parte de reintegración. Ahora hay 2 tipos de reintegración. Una reintegración volumétrica y una reintegración pictórica. La reintegración volumétrica se va a referir a la reintegración del soporte mismo, ¿no? Cuando hay una pérdida, cuando hay una laguna, un faltante, vamos a tener que recuperar esa parte perdida, ¿no? Con un fin de estabilidad o con un fin estético. Eso ya se ve en los criterios de intervención. Ahora, la reintegración pictórica se va a referir a la parte de decoración. Cuando ha tenido una pérdida en la parte decorativa, pictórica, se puede reintegrar esa zona. En algunos casos ha tenido pérdida de ambos, ¿no? De tanto de volumen como de diseño, decoraciones, la policromía. En algunos casos es necesario la reintegración. Pero como en algún momento hablamos, también esto es una opción hoy en día porque hay diferentes recursos, tecnologías que nos permiten hacer otro tipo de intervención. No de la manera matérica o manual, sino también se puede hacer restauraciones digitales. Pero en este caso estamos hablando de las restauraciones de manera directa en el mismo soporte. Como paso 3, en esta metodología tenemos el acabado final que se le va a dar a la pieza. En algunos casos se le va a aplicar un barniz, que puede ser un consolidante en Paraloid, que ya lo hemos trabajado, o también una pátina en la parte de la reintegración solamente para poder asemejar a la parte original de la pieza. ¿Ya? Y como último paso de esta metodología es fundamental el informe final que hay que entregar como parte de la documentación, ¿no? de la constancia de que uno intervino como profesional
el registro fotográfico del antes, durante y después de la intervención, ¿no? Donde se evidencian todos los procesos y cómo llegó la pieza a ti, a tu área, y cómo finalmente lo estás entregando, ¿no? En qué condiciones. Porque luego, con el transcurrir del tiempo, esto se puede ver alterado por diferentes factores medioambientales o una inadecuada manipulación, entre otros, ¿no? O también porque quizás más adelante cambian los materiales de restauración y se pueden eliminar estos procesos y volver a realizarlos de una manera más adecuada, ¿no? Entonces tenemos dos principios para la restauración que siempre se tienen en cuenta, como es la restauración va a constituir un trabajo metodológico, como acabamos de ver, para el reconocimiento de un bien cultural en su consistencia física, o sea, en la materia, y en la doble pluralidad que estas bienes culturales presentan, como es la estética y la historia, con la finalidad de transmitir estos conocimientos hacia el futuro, ¿no? O estos bienes. La restauración además debe orientarse al restablecimiento de la unidad potencial del objeto, ¿no? Que estos valores se puedan mantener en su conjunto sin cometer una falsificación histórica y sin borrar las huellas que el tiempo haya marcado. Entonces, en todo momento de nuestra intervención hay que tener en cuenta estos principios. Ahora, hablando de los criterios, que muchos de ustedes también imagino que ya lo han trabajado en la universidad a nivel de teoría, pero es solamente a manera de recordatorio. Cada vez que uno va a intervenir un bien, ¿no? Sea un bien que viene recién de una excavación arqueológica o un objeto cultural que venga de un depósito de algún museo o de un coleccionista privado, nosotros como conservadores debemos tener muy presente nuestra ética, ¿no? Nuestros conceptos fundamentales, nuestra metodología y nuestros criterios, que viene a ser la ética de cómo vamos a intervenir, ¿no? No es restaurar por restaurar, ¿no? Tenemos un conocimiento especializado en ello y por ello hay que tener en cuenta el respeto a la originalidad de la pieza, ¿no? Preservar sobre todo su autenticidad, sin cometer los falsos históricos que muchas veces o antiguamente se venía cometiendo, o eran realizados por personal no tan capacitado y entonces aplicaban diferentes materiales o completaban piezas, cogían piezas que sobraban de alguna pieza y los completaban a otra pieza, entonces mezclaban incluso culturas o estilos entre ellos con el fin de tener una pieza más llamativa, ¿no? O interesante. Entonces hay que tener siempre muy en cuenta este criterio. El otro sería la obra como documento, ¿sí? Nuestro bien cultural, en este caso nuestra cerámica arqueológica, es un documento porque contiene muchísima información. Así sea una pieza que no tenga muchas características museables, como dicen que sea interesante para una exposición. Sin embargo, hay vasijas utilitarias que muchas veces no son tan considerados o dicen, bueno, es utilitario y ya, eso lo hacemos después, ¿no? Lo dejan para después y cuando van para el después, pasó el tiempo, ya la pieza está bastante deteriorada y vamos a perder mucho conocimiento en ello, porque las vasijas utilitarias también nos dan otro tipo de información que sirve para la investigación, ¿no? Como las formas, qué formas tenían, qué tipo de bordes para tal etapa, la caracterización de las pastas, nos puede llevar a muchos, a complementar nuestra teoría también, ¿no? Entonces es importante tanto las piezas museables como las no museables, o también un fragmento como una pieza completa, ¿no? Hay que darle la debida importancia al momento de las intervenciones. También otro criterio importante es la compatibilidad y la estabilidad, ¿no? Aquí debe ser compatible los materiales que vamos a aplicar para la reintegración de nuestra cerámica y debe ser materiales estables que más adelante no vayan a generar deterioro en nuestra pieza.
Además, debe ser reversible estos materiales, tanto las técnicas como los materiales deben tener esta reversibilidad o deben procurar tener la reversibilidad, porque en muchos casos las limpiezas, por ejemplo, que se realizan, no podemos ir directamente a utilizar una acetona para limpiar alguna mancha de repente de origen orgánico, ¿no? Siempre hay que ir por el solvente más noble, ¿no? Porque podemos estar borrando huellas también, ¿no? Que nos pueden indicar ciertas características de ese objeto, de la función que tuvo. Entonces hay que tener cuidado bastante con las limpiezas o qué adhesivo vamos a usar para unir algunos fragmentos, ¿no? No porque no tengo el paraloy ahorita o otro adhesivo adecuado, voy a usar una cola o voy a usar un superglue, porque o sea, a veces también cometen muchos, ¿no? Alteran finalmente a la pieza, ¿no? Ya eso se vuelve irreversible. También tener en cuenta la legibilidad, ¿no? O sea, nuestra intervención debe procurar ser legible, no invasiva, con el fin de que nos permita o que nos ayude a poder leer toda la pieza en su conjunto. Vamos a pasar a la metodología. Hablábamos del montaje de los fragmentos o la unión de los fragmentos. En este caso vamos a ver el tratamiento, ¿sí?, de una vasija donde ya se está utilizando el adhesivo, ¿no?, el paraloy. Vamos a hacer la práctica el día de mañana con las piezas que ustedes van a traer para hacer la práctica de la adhesión de los fragmentos. Va a variar bastante si es una pieza muy porosa, si la pasta es gruesa, de acuerdo al peso que tenga la cerámica. El adhesivo no va a funcionar de igual manera. Es decir, para piezas pequeñas, no tan porosas, puede funcionar el paraloy. Pero para piezas muy grandes, que tengan más de 1 metro de altura y la pasta sea bastante gruesa y porosa, el paraloy no va a resistir. Entonces hay que aplicar un adhesivo epóxico, ¿no? O también, por ejemplo, si en el caso de la cerámica prehispánica, sí, pero para una cerámica virreinal, por ejemplo, una loza no va a tener la misma adhesión, ¿no?, la misma resistencia, porque la loza tiene una capa de vidrio, o para la porcelana. O sea, no se puede usar el mismo adhesivo para todos, ¿no? Eso va a depender de cada tipología cerámica que nosotros nos vamos a enfrentar. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Este es un conjunto de vasijas Ichmas, ¿sí? Donde se aprecia la gran cantidad de fragmentos que se tiene para poder restaurar. Entonces, nos puede llevar un corto tiempo para una reintegración de acuerdo al tamaño de la pieza, de acuerdo a la cantidad de fragmentos que también tenga. En este caso, esta pieza vino de contexto de Armatambo, en chorrillos, ya en bolsas totalmente fragmentadas, pero de manera independiente, ¿no? Entonces fue un poco más rápido poder ubicar los fragmentos y en qué posición pertenecía, para ir poco a poco haciendo el prearmado o el montaje de las piezas, ¿no? Aquí ya tenemos la vasija casi armada y esto sería el gollete, que posteriormente, antes de colocar, se ha tenido que reintegrar estos pequeños faltantes para la estabilidad de la pieza y finalmente se colocó el gollete, ¿no? Y así es como quedó luego de la unión de los fragmentos, la reintegración volumétrica, se hizo la reintegración pictórica y una consolidación. Tenemos acá otros ejemplos de este material virreinal, donde se vuelve más complejo porque proviene de un contexto arqueológico también, de una excavación arqueológica, pero el contexto era un relleno. Entonces estaba muy disperso, ¿no?, entre recintos y recintos, y fue bastante laborioso poder identificar qué fragmentos pertenecían a cuál pieza, ¿no? No eran hallazgos como en el caso anterior. Pero sin embargo se pudieron rescatar muchas formas nuevas virreinales que no se conocían antes. Entonces podemos intervenir de diferentes maneras. No siempre nos va a tocar
la misma naturaleza, ¿no? Depende de cada colección, de cómo viene, de qué contexto viene, y puede ser más sencillo o puede tornarse más dificultoso y más laborioso, pero finalmente se puede lograr a recuperar muchas formas. En este caso tenemos también, este es el anverso y este es el reverso de una vasija fragmentada, que ya haciéndose esa preselección en la imagen anterior, se ha podido recuperar. Aquí estamos en la parte de unión de estos fragmentos. Más adelante vamos a ver la reintegración. Para la reintegración volumétrica se va a preparar en base al yeso cerámico o yeso también París, tipo 2, cualquiera, ambos se pueden preparar. El yeso París es un poco más libre de impurezas, ¿no? Es un poco más resistente que el yeso cerámico, y se le añade algunos ocres para darle la coloración aproximada. También puede utilizarse solamente con el color natural del yeso, ¿no? Sin necesidad de agregarle color. El color también puede agregarse después, eso dependerá del restaurador, ¿no? En un pote de plástico se le coloca agua desionizada. Hay que tomar en cuenta de que a partir de la desalinización que se le ha realizado, la estabilización de la pieza, a partir de ahí, en todo momento vamos a utilizar solamente agua destilada o agua desionizada para cualquier procedimiento, ¿ya? Para no alterar nuestra desalinización de la pieza. Entonces, acá hemos usado un poco de agua desionizada y se le ha agregado unas cuantas cucharas de nuestro preparado de yeso con tierras, con ocres de color. ¿Ya? Se crea la pasta de manera rápida. Se tiene que, en este caso se estaba resanando, se humecta la zona donde se va a colocar nuestra pasta, ¿no? Como podemos ver aquí, en este caso nos hemos apoyado de una lámina de cera dental, puede ser en realidad de cualquier, puede ser plastilina, puede ser otros elementos que nos ayuden a poder copiar la forma que tenía, ¿no? En este caso, en esta pérdida, tomamos molde de esta zona original y vamos trasladándolo para poder copiar la forma, ¿no? La curvatura que va a tener esta reintegración. Se va añadiendo poco a poco la pasta, el yeso se seca muy rápido, entonces el trabajo tiene que ser de inmediato, ¿no? No podemos demorar. Ahora, muchas veces preguntan en qué proporción se echa el agua y el yeso. Eso siempre es como uno y uno, ¿no? El mismo volumen de agua, el mismo volumen de yeso. Entonces, con la práctica vamos a poder realizar de manera adecuada. No hay una fórmula específica para ello. Entonces, tenemos aquí la reintegración por equilibrio o por estética, ¿no? En este caso, tenía una gran cantidad de faltante. Teníamos estos fragmentos aquí, pero teníamos una laguna enorme. Y era necesario la reintegración para estabilizar esta pieza, ¿no? Estos fragmentos que se encontraban aquí como al aire. Finalmente la pieza ya ha sido, perdón, se ha terminado la conservación y la restauración, ¿no? De esta cerámica, de este ejemplo. Aquí vemos la cerámica con vidriado parcial, la cerámica colonial que vimos que estuvimos pegando estos fragmentos mediante una preselección, y finalmente aquí se encuentra la pieza terminada, ¿no? Conservada y restaurada. En estas zonas, si pueden visualizar, hay un pequeño corte, ¿no? Por lo general, debe ser también la reintegración bastante legible, ¿no? Sin embargo, por un lado, por la estética mismo, porque si yo dejara esta zona en blanco sin colorear, llamaría bastante la atención, ¿no? Más que la pieza en sí, ¿no? Te jalaría más a la vista y entonces perdería la importancia de la pieza, ¿no? Lo que debe primar en realidad es la originalidad de la pieza y no los añadidos. Entonces, por eso se le da una veladura muy similar al color de la pasta o de la superficie, ¿no? En algunos casos llevan engobe, en este caso tenía un vidriado interior verde, ¿no? Esta es una pieza del siglo XVII. En este caso, en este ejemplo, tenemos una reintegración volumétrica, ¿no? Se han unido, de hecho, el montaje de estos fragmentos
En este caso es una loza inglesa del siglo XIX, ¿no? Vemos acá un poco las uniones. Ahora, ¿cuándo debo de resanar? Eso también es criterio del restaurador. Sobre todo, hoy en día hay que tener en cuenta también o muy presente lo que es la mínima intervención. Para este caso, por un tema de estabilidad, ¿no? Porque teníamos este faltante y este de aquí, este se pudo haber quedado. Este sí era necesario porque teníamos estas dos puntas abiertas y corría el peligro de que se puedan abrir, ¿no? Por estos lados más vulnerables. Sin embargo, en esta zona sí fue por un tema estético para, ¿no? Para que tenga una sola lectura toda la pieza y se vea más íntegra. Y sin embargo, se le dio la reintegración pictórica solamente con una veladura similar al color de la decoración, pero no se hicieron los diseños, ¿no? Eso también fue una opción del restaurador, ¿no? También se pudo haber reintegrado los diseños, pero se consideró que no era necesario porque ya teníamos muchos ejemplos alrededor de cuáles eran los diseños, entonces no era tan necesario realizar eso, ¿no? En el acabado final, como les mencionaba, vamos a realizar lo que es el barniz o un acabado de una consolidación si es que lo necesita, ¿no? Antiguamente todas las piezas eran consolidadas se mencionaba que era para proteger la pieza del medio ambiente. Hoy en día se han profundizado los estudios de conservación preventiva y sabemos de que no es tan así. Entonces, en realidad el acabado final se le da siempre y cuando la pieza lo requiera, ¿no? Por un tema de consolidación, en caso que puede ser puntual o que puede ser total también, ¿no? Para la pieza. Depende de cómo se encuentra. Y finalmente, luego de todos estos procedimientos de restauración, cuando ya se ha estabilizado la pieza en la conservación curativa, se le va, en algunos casos se le encapsula, ¿no? Para el depósito en una bolsa, se le hace un pequeño orificio para ventilación, pero esta pieza debe estar sumamente seca. Porque si hemos hecho nuestro procedimiento muy rápido y ya lo hemos entregado y lo hemos embolsado, ¿no? Puede con los días botar humedad, transpirar, y si está herméticamente cerrado, puede generar moho al interior. Entonces, además, hay que recordar que hay que monitorear constantemente, ¿no? No se termina porque ya hicimos la intervención, ya no se terminó la conservación. Siempre tiene que haber un monitoreo y un control de cómo se encuentran las piezas que ya fueron intervenidas, cómo se encuentran las piezas que hasta ahora no han sido intervenidas también, ¿no? Acá vemos un ejemplo de las piezas ya intervenidas y colocadas en estas bolsas. Ahora vamos al estudio de casos de restauración, es decir, restauraciones antiguas. Ya en muchos museos vemos piezas con diferentes problemáticas de restauraciones antiguas o inadecuadas que hayan presentado. En este caso tenemos una cerámica Nazca donde todo el gollete ha sido añadido, ¿no? Entonces tenemos todo este faltante, como el 30% de la pieza, más esta asa puente que es falsa, ¿no? Ahora, yo no puedo reintegrar si no tengo una evidencia de cómo fue o qué curvatura tuvo, porque estoy cayendo en la falsificación histórica. Porque ¿cómo sabemos que tenía esa abertura a los picos, ¿no? O el tipo el tipo de gollete que tuvo, o la terminación del gollete, de repente era un poco más abierto, más redondeado, o era recto, o sea, ya estamos llegando al momento de inventar, y eso no debe ocurrir. En este caso vemos también que han usado diferentes elementos antiguamente para la restauración, como estos alambres, para darle forma, ¿no? Todos estos alambres estuvieron recubiertos por tiza coloreada, por cartones. Entonces, a primera vista, si tú no haces tus pruebas, tus test de solubilidad de pigmentos, a veces los acabados de los restauradores antiguos han sido muy geniales, muy estéticos y engañan la vista. Entonces, siempre debemos de tener cuidado con esto y tiene que estar debidamente documentado, ¿no? En este caso hay una reintegración en la base con cemento, ¿no?
lo cual genera daño hacia el interior de la pieza. También se llena de sales y vemos que aquí casi toda la asa también, todo este sector ha sido una reintegración. O sea, ¿cómo sabemos qué forma de haces trigo era? Porque hay muchos estilos de haces trigo en la cerámica mocha, ¿no? Ha tenido muchas fases y muchas formas de abertura. O sea, no ha habido una evidencia, no hemos encontrado para poder nosotros reintegrar esta zona. Por ello, no debería haberse reintegrado todo este gollete y no tampoco con materiales inadecuados, ¿no? En este caso, en esta vasija moche, vemos también que se le ha añadido un asa, lo cual no tenía, y se le ha colocado unos alambres. Esto era también yeso con tiza, mezclado con tiza, y le dan un acabado, una pátina que muchas veces puede llegar a confundir, ¿no? Mediante un análisis visual rápido. Entonces hay que tener bastante cuidado. Vemos aquí, ¿no? Cuando ya el asa se ha desprendido, todos los elementos ajenos a la originalidad de la pieza que presentaba, los cuales deben ser eliminados. Y no podemos reintegrar porque vamos a hacer un falso histórico. Entonces esta pieza va a quedar sin ninguna sagollete, ¿no? Y eso hay que hacer un informe para poder sustentar el por qué hemos retirado, porque muchas veces antiguamente se han registrado de esta manera, tienen estas fotografías y pueden creer que nosotros hemos perdido, ¿no? Estamos disminuyendo en sus valores de cómo la pieza fue ingresada al museo, pero realmente es una falsificación. Entonces, para ello te piden un informe un poco más detallado de la pieza. Y con una sustentación adecuada se puede revertir y actualizar la foto en el área de registro de cómo realmente la originalidad de la pieza finalmente ha sido, ¿no? Y no tenía estos, no fueron encontrados estas partes. Aquí tenemos otra cerámica moche donde vemos la reintegración que se le ha hecho en la parte frontal, ¿no? Esta laguna enorme, pero que nos altera visualmente, ¿no? Parece que tuviera aquí una manta. No tiene un buen acabado tampoco. Vemos todos estos rezanes, estas manchas de adhesivo. Entonces, cuando nos enfrentemos a ese tipo, la documentación debe ser mucho más detallada. Hay que ver si están bien unidos o no, o qué adhesivo, y eliminar los excesos, ¿no? Hacer las limpiezas correspondientes con los solventes que sean compatibles para poder eliminarlos y poder mejorar esta intervención, ¿no? En este caso, podríamos eliminar toda esta zona, podríamos hacer la reintegración pictórica, la eliminación de los excesos de adhesivo y volver a intervenir esta zona, ¿no? Aquí tenemos el interior de un plato Nazca, donde vemos también los faltantes que tiene, el exceso, ¿no? Por a veces hacer un pequeño resane, sobre ello repintaban, ¿no? Hacia el original bastante, entonces generaban este tipo de manchas, los excesos de adhesivo nuevamente, ¿no? Entonces la pieza se debe leer entera, ¿no? No con todas estas divisiones y diferencias de colores que nos alteran, ¿no? Por ejemplo, en este lado podemos ver, es la misma pieza, vemos pérdida por rayaduras, pérdida de los colores originales y todas estas manchas, ¿no? Que nos están alterando. Es más, está salinizada. Entonces, no tenemos una lectura real de la pieza, ¿no? En sus valores reales, que hay que recuperarlas a través de la conservación curativa y la restauración. Ahora podríamos, en este caso, yo podría solamente, ¿no? Hacer la conservación curativa, reintegrar solo esta zona no sería tan necesaria, pero sí reintegrar algunas zonas de manera pictórica que necesitan, ¿no? Si es que se puede, ¿no? Si hay evidencias. Si es que no hay, pues se les da una veladura que nos ayude a emparejar toda esa zona. Tenemos aquí un vaso donde hay una gran cantidad de reintegración, ¿no? Ahora, ¿cuánto debe de haber de original para poder reintegrar, ¿no? Antes se decía el 60%, y depende también de la pieza, ¿no? Si es un fragmento,
Si es un fragmento de una jarra, no voy a reintegrar toda la jarra, ¿no? Pero si tengo un 60% de la jarra, sí puedo reintegrar el 40%. Ahora, ¿pero por qué lo voy a reintegrar? Lo puedo dejar así también y puedo hacer un dibujo, puedo hacer otro tipo de reintegración virtual, si es que hay los recursos, si es que hay un especialista que lo pueda hacer, es una propuesta, o si no, también puedo hacer una reintegración hasta donde se necesite y no necesariamente completar la pieza, ¿no? Pero sí necesita por un tema de estabilidad, hay que realizarlo. En este caso tendríamos que eliminar toda esta zona que es ajena a la originalidad de la pieza, ¿no? Incluso en la base está reintegrada. Aquí la parte original es como un 30% de todo el vaso. O sea, ya se ha recreado la pieza, ya no es una restauración, es una recreación del vaso. Es más, aquí más llama la atención esta reintegración porque tiene una coloración oscura que el propio vaso, ¿no? Que tiene el color de fondo es más claro, y unas decoraciones muy interesantes que se están perdiendo con este tipo de reintegración pictórica, además. En este caso tenemos una botella donde también muchas veces cuando se unen los fragmentos, ¿no? A veces se llegan a completar las piezas solo con la unión y quedan muy pequeños faltantes, pero muchas veces eh, la parte, ¿no?, de la dirección o la administración o el coleccionista desea que quede como fue antes. Tampoco podemos borrar todas las huellas de la pieza porque ya ha pasado por un proceso, ¿no? Se ha creado una pátina, se ha oxidado con los años, al salir del campo, ¿no? Al romper estas condiciones atmosféricas, se llega a oxidar la superficie de la pasta. O sea, no podemos retroceder en el tiempo, o sea, es su proceso natural de todo bien cultural, ¿no? No podemos alterar eso. Al momento de unir los fragmentos, muchos quieren que los resane y los deje, ¿no?, como nuevos. Pero no, o sea, no debemos de borrar tampoco las huellas de cómo fue originalmente. Si nos da ya la información de la forma, del color, de la iconografía, etcétera, o sea, no es necesario este tipo de resanes. Aquí ha habido un exceso, ¿no? O sea, ya no ha habido un resane, sino se ha pintado llegando a invadir las zonas de los fragmentos originales, ¿no? Y donde más me llama a mí la atención, más que ver de qué es una botella o qué color tiene, qué forma tiene, ¿no?, del cuerpo, del gollete, me llama la atención estos parches negros o marrones oscuros. Tenemos otro ejemplo donde también ha habido una reintegración en toda la parte entre el cuello y el pecho hacia el hombro, donde vemos que aquí ya se ha retirado parte de este yeso de reintegración, donde estaba sobre la parte de la barbilla de este guerrero Mocha. Entonces se estaba colocando piezas, ¿no?, material añadido, reintegración sobre la originalidad, y eso se ve en muchas piezas, ¿no?, lo cual es inadecuado y hay que retirarlos. Hay que recuperar la originalidad, la parte original lo mayor posible. A veces cuando hemos hecho estas limpiezas, estas eliminaciones de reintegración excesiva, nos damos cuenta que finalmente solo tenía aquí una pequeña pérdida y donde han abarcado muchísimo más, ¿no? Y eso hay que corregir en la restauración. Por ejemplo, aquí también vemos, ¿no?, esta es una vista frontal, lateral, y en la parte posterior, esta ha sido probablemente una botella también Moche, pero al no tener el asa, se le ha colocado, se ha cerrado acá este orificio, ¿no? Se ha eliminado y se ha sellado completamente, ¿no? Alterando lo cual, como si este fuera una escultura, y lo cual no ha sido cierto. Esto ha tenido que ser una botella, Moche, ¿no? Por la posición, por diferentes características. Entonces, aquí también estamos alterando la originalidad de la pieza. Bueno, aquí traje algunos ejemplos de algunas piezas deterioradas para que ustedes participen dando una propuesta de tratamiento si se encontraran con alguna pieza similar, ¿no? En este caso vemos una pieza bastante deteriorada, igual por las sales. ¿Cuál sería
tratamiento que ustedes podrían hacer o que necesita esta pieza? ¿Alguien podría participar? ¿Algún voluntario que quiera participar a manera de práctica? Cuando llega la pieza a nosotros, bueno, primero tendríamos que hacerle la prueba de resistencia, tal vez para ver si va a poder resistir los diferentes tipos de aguas que vayamos a poder usar con ella. Claro. Y, Sí, una prueba de solubilidad. y ¿Qué después, más? ¿Qué más necesita? ¿la pieza está así o está con tierra encima, está cubierto de tierra? No, acá hay un orificio. Sí. No es tierra, es un orificio. Mm. La capa más externa es esta, tiene esta coloración media rosada, ¿no? Y esto de aquí ya es producto de la pérdida que ha tenido por la exfoliación, porque no, la cantidad de sales que ha tenido y porque no se ha atendido de manera oportuna y ha estado atacando, exfoliándose a tal punto de que ya se ha creado un gran orificio. Y ahora podríamos reintegrar esta laguna o este faltante. Sí, porque es una pequeña parte, o sea, no está comprometiendo todo el cuerpo, ¿no? Y si lo volteamos en diferentes lados, más o menos se sabe qué parte, o sea, no, o sea, creo que sí, porque es evidente, ¿no? Lo que se va a reintegrar, no es que hay una parte importante y que no se pueda tocar. Sí, sí se podría. ¿Por estabilidad de la pieza o por estética? ¿Por qué reintegraríamos en esa zona? Bueno, siempre tenemos que primar por porque la pieza se mantenga en buen estado, no andando por estética. Pero si en este caso usted está comentando que bueno, las paredes, en sí, por así decirlo, están muy deterioradas, tal vez, entonces cambiaré mi respuesta que tal vez no, pues no, porque podría dañar a los que está a su costado, ya que por el tiempo que ha estado así, usted comenta que el mismo paso del tiempo se ha hecho ese hueco, entonces significa que lo que está a su costado también se encuentra en un estado muy frágil. Tal vez esa reintegración que se le puede hacer pueda dañar a la pieza. Lo que pasa es que esta pieza está muy exfoliada, ha perdido muchos estratos y aquí ya no hay pasta, ya es un orificio. Y como ven esta partecita, o sea, si tú lo tocas, se va desprendiendo, está tan débil que se va a ir desprendiendo. Entonces, antes de cualquier reintegración, aquí tocaría hacer una consolidación, ¿no? De todas las zonas con un porcentaje alto de consolidante para poder estabilizar y procurar tener la pérdida mínima de las partículas que se encuentran pulverizadas prácticamente, ¿no? Y luego se tendría que hacer una desalinización y una reintegración de esta zona para prevenir de que se siga perdiendo, porque una mala manipulación aquí o un pequeño golpe, ¿no? Esta zona no tiene el mismo grosor de pasta que en esta zona de aquí. Entonces sí sería necesario poder reintegrar también para dar la resistencia física, aparte de la consolidación, ¿no? En esta zona. ¿Ya? Entonces así vamos a ir viendo diferentes casos donde se va a ir creándose una problemática distinta, ¿no? Y donde vamos a enfrentarnos nosotros y ver y pensar cuál sería lo mejor para esta pieza, ¿no? ¿Qué le convendría mejor hacer? Porque siempre nosotros intervenimos para el momento, pero en realidad lo que queremos es prolongar la vida de las piezas hacia el futuro, ¿no? Para que más personas, más generaciones puedan tener acceso y conocer también y poder estudiarlas. Entonces, hay que evaluar muy bien qué cosa vamos a hacer cuando nos enfrentemos a este tipo de casos, ¿no? Ese es un detalle de la base donde podemos ver la gran cantidad de pérdida que ha tenido de la pasta, ¿no? Cómo se ha debilitado y la cantidad de sales y erosiones que tiene, ¿no?
Aquí tenemos otro ejemplo, otra persona que quiera participar. A ver, chicos, no hay notas, solamente es un ejercicio. Muy bien, Jefferson, por participar. También alguna chica, por favor. Vamos a ver si no. Porque esto no lo vamos a ver mañana en la práctica. Estamos dando algunos ejemplos y cómo los podríamos resolver. A ver. Diego, Catherine, por favor. Profe, yo. Muy bien. Bueno, primero sería el análisis previo y el diagnóstico de la pieza en sí. Bueno, caracterizando sus deterioros antes de la intervención, ¿no? Qué patologías presenta y a partir de ello presentar recién una propuesta, ¿no? En este caso yo creo que sí necesitaría completar esa zona faltante, ya que, disculpe si se filtra un poco el ruido. Yo creo que sí sería necesario completar esa zona porque es necesario estabilizar esa parte perdida porque la cerámica, la pasta está expuesta. Y por otro lado también eh, la parte, la parte visual está siendo alterada ya que esa fracción faltante es un distractor para la vista. Bueno, eso sería mi aporte. Y en esta zona, ¿qué haríamos? Yo creo una consolidación. Una consolidación previa. Y sobre todo ven partículas blanquecinas, son las eflorescencias salinas. Entonces, para estabilizar la pieza, antes de restaurar o de reintegrar estos faltantes, necesitamos desalinizar, ¿no? Luego de nuestros análisis previos. Y dependiendo de qué tantas partículas desprenda, podemos hacer una consolidación previa en ese sector, ¿no? Que es el que está más vulnerable, ¿no? Más frágil. Muy bien. Profesora, ¿puedo opinar? Sí, dime. Sí, justamente yo iba a comentar que eso lo que usted ha dicho es lo que ya hemos aprendido en clase, porque en la pieza de nuestra compañera Arelis pasó lo mismo, que primero consolidamos para luego poder retirar las sales. Y que justamente creo que muchos de nuestros compañeros no pudieron ver es que en el proceso de eso, de consolidar, si bien es solo en la parte causada por los daños, cuando se sumerge y se hace la inmersión, no se trata de que no sumergir toda la pieza, solamente la parte donde está el deterioro se coloca adelante como una papeta para no poder, porque sí se vio que a la tercera sumergión botó lo que es algunos tipos de fragmentos, entonces intentaba de que no fuera eso. Y en cuanto a una restauración, siento que la pieza en sí está totalmente visible y al criterio posiblemente pudiese aceptar una restauración, pero cuando sea para museología, o sea, para poder presentarle la pieza a otro. Pero de por sí que le falte un pedazo de lo que es el gollete de la misma pieza, para poder reservarlo y guardarlo no es tan necesario. No sé, eso es mi criterio. No sé si está bien o está mal, porque muchas veces me he topado con eso, de que hay piezas para poder reservar en almacenes y otras piezas para museología. Para museología se necesitan piezas que prácticamente sean atractivas al público, pero yo al menos un público un poquito más especializado sentiría que no le falta gran parte para poder entender el sí de la pieza, porque en el gollete se tiene más de lo que es la mitad de la pieza. Quisiera saber en qué Claro. se restaura o no. Pero en este caso el gollete no porque tenga más de la mitad, ¿no? Y ya me da la idea de cómo fue, no lo voy a reintegrar, sino porque, por ejemplo, la parte de atrás tiene una parte expuesta que es esta punta. Ahora yo podría reintegrar de esta punta hacia acá para estabilizar esta zona, pero me queda esta punta de acá, de la parte frontal que está al aire. Entonces, no conviene de tener estas cosas, salvo que tengas una manipulación eh, adecuada y que no haya muchas personas que van a manipular la pieza, pero lo cual no es así.
al momento de que va a un depósito, a veces lo prestan para investigadores o a veces durante el inventario que realizan constantemente, otras personas lo manipulan o para una fotografía, para algún catálogo lo prestan, también esa pieza va a salir. Entonces hay un movimiento de estas piezas en que se pone en riesgo y no siempre está el conservador ahí para manipular las piezas, ¿no? O muchas veces nosotros siendo conservadores a veces nos olvidamos y cogemos de manera inadecuada. Entonces, yo sí no hago tanto la diferenciación de, bueno, cada conservador y restaurador tiene sus propios criterios, como le digo, pero yo sí trato de que todas las piezas que tengo que intervenir, los intervengo con la visión de que para el futuro, ¿qué va a necesitar? Porque ahorita quizás no es museable, pero más adelante sí va a ser museable o va a ser requerido para una fotografía, para un catálogo nuevo. Entonces, no solamente porque va a un almacén, ya no lo reintegro, ¿no? O no lo necesita. En este caso, para mí, sí necesitaría, ¿no? En esta zona, como le digo, esta punta me quedaría bastante expuesta, entonces, por seguridad, o por estabilidad del propio gollete, para no tener una pérdida aquí, preferiría reintegrar porque ya tengo la forma. Tengo como el 70% de todo el gollete, ya tengo la forma, entonces reintegro el faltante, ¿no? Ya la pieza está libre de sales, ya está consolidada esta zona, ¿no? Ya va a cambiar de apariencia y voy a poder tener una pieza lista para cuando se requiera, ¿no? Sea museable o no museable. En ese caso, profesora, uno de los criterios para poder restaurar en sí también es cómo es que se va a preservar en cuanto al almacén. Porque muchas veces yo me he topado con piezas que pueden ser fragmentos, pero con la profesora justo pasó en un momento donde había una pieza que tenía como un asa y la profesora Mujica me preguntó, ¿eso lo restaurarías? Y no, y yo le dije que prácticamente no, pero ella me mencionó lo mismo que usted decía, de que esa pieza sí se debía restaurar porque va a ser manipulada y probablemente el asa puede ser agarrada desde ahí y pudiese romperse. Entonces, como que creo que más o menos pude entender de que el criterio más fuerte para restaurar es cómo ésta se va a preservar en el tiempo, más que todo si fuese museable, ¿no? Sino cómo es que otras personas que no estuviesen bien inclinadas en cuanto a una preservación, o sea, prácticamente es que toque la y no por la pieza en general, algo así es. Como te digo, o sea, sí o sí todas las piezas deben pasar su proceso de conservación curativa. Ahora, por otros temas de presupuesto, de tiempo o quizás de prioridad, se puedan dejar de lado para la parte de restauración, ¿no? Pero por lo general se trata de que si coges una colección o una parte de una colección, trates de intervenir y dejarla lista, porque en los museos finalmente nunca hay tiempo para después intervenir esas piezas, ¿no? Los dejas estabilizados y después más adelante quieres intervenir y ya no, porque tienes que hacer esto, lo otro y lo otro, ¿no? Entonces siempre hay actividades, incluso fuera de tu área, que no te van a permitir quizás volver a tener esas piezas en tus manos, salvo que haya un requerimiento específico para una exposición, para una publicación, una fotografía, o un investigador que lo haya solicitado y que necesiten que tú las tengas listas, ¿no? Ya a la mano. Entonces, como te digo, hay que evaluar y eso dependerá de los criterios que vas a ir formando de acuerdo a tu práctica, ¿no? A la práctica que tú vas a tener, porque la teoría, hay bastante teoría para estudiar, hay bastantes teóricos, hay cartas internacionales que te brindan la metodología, ya la conocemos, pero siempre hay que tener en cuenta que tú al enfrentarte a este bien cultural, o sea, es una oportunidad para que tú puedas ayudar a esta pieza que se preserve en el futuro, ¿no? No solamente en conservación preventiva y curativa, sino también para la restauración, ¿no? Que como les dije puede ser una opción, pero por lo general, en mi caso, yo trato de tenerla si es necesario. Si no fuera necesario, por ejemplo, si yo no tengo toda esta parte superficial del gollete, esta parte superior, perdón, del gollete, y solo tengo evidencia de 1 centímetro de altura del gollete, pero no tengo ningún borde, yo no lo voy a reintegrar todo el gollete porque no sé hasta qué altura tuvo. Y ahora si tengo y está uniforme, de manera uniforme, no tiene salientes, no es necesario reintegrar.
¿Para qué lo voy a hacer? Está estable, ¿no? No tiene riesgo de que se pueda desprender algún borde. Es más, en la manipulación jamás podemos coger de estas asas ni de estas asas de aquí, ¿no? Estas asas pequeñas o falsas asas que le dicen. ¿Por qué? Porque son las partes más sensibles que se han aplicado después de la manufactura de toda la pieza. Entonces, al momento de la intervención o de la manipulación, tenemos que tener en cuenta todos nuestros estudios y criterios para la adecuada manipulación y tratamiento de la cerámica. Entonces, la metodología puede ser sencilla, pero al momento de la intervención ya aplica el criterio de cada conservador y restaurador. Y ustedes, como especialistas que tienen unos conocimientos ya a nivel universitario, con estudios más profundos de física y química, tendrán otros criterios quizás, ¿no? O otras propuestas metodológicas innovadoras que pueden aportar para la conservación y restauración de la cerámica prehispánica o arqueológica. O sea, eso no se detiene, va a ir cambiando con el tiempo. ¿Ya? Tenemos acá otro ejemplo. ¿Y quién quisiera participar? Creo que ya este es el último. No, tenemos uno más. ¿Alguien más quiere participar? Chicos. A ver, ¿alguna chica o chico que quiera participar? Diego o Areli. No han venido todos. Sí están, la mayoría, solo Ah, sí están. Justo estoy llamando que tengo la lista. En realidad es para que comenten y aprendan y tengan un poco de seguridad también. Lo que están viendo en la pieza, qué cosa, qué tipo de deterioros tiene, porque no hemos visto muchas piezas de esta naturaleza que vale la pena. Esta pieza viene de Armatambo, en Chorrillos, entonces valdría la pena que vieran, ¿no? O sea, qué problemáticas tienen, porque son muy diferentes a las que ustedes están observando en sus piezas. La pieza más complicada que tenemos en el grupo que se les ha dado son las piezas de María Olivo y de Areli, ¿no? A ver, Areli y María Olivo, ¿qué pueden opinar un poco de esta pieza que se parece no mucho a la que ustedes tienen, pero sí está dentro de esta problemática? Y ha sido la que más tiempo ha tomado para poder hacerle un control de la salinidad, ¿no? O sea, hoy día o ayer recién bajó un poco más el nivel de salitre, de salinidad. Entonces, a ver, ¿pueden opinar, por favor? Solo una propuesta de tratamiento. Claro. Bueno, sí, buenas noches. Buenas noches, profesoras. Buenas noches. Justamente ahí se ve, bueno, lo que se vio con nuestra pieza, ¿no? Una exfoliación fuerte, ya estamos viendo la pasta y la cerámica. Y bueno, lo que se podría hacer sería antes de una inmersión, una consolidación, una capa de consolidación como lo que se hizo con nuestra pieza, para recién tratar las sales, ¿no? Por inmersión. ¿Y los test? Claro, previamente a unos test de solubilidad y un test de resistencia. De solubilidad del engobe, porque este tiene engobe. Sí, del engobe y un test de resistencia. Algo que sí no estoy segura, profesora, es esas manchas negras que se ven ahí. Esas son por defecto de la cocción. Ha tenido alta temperatura y se ha unido con otra pieza, han estado muy juntas y ha hecho como esta especie de burbujas a alta temperatura. E incluso en algunas veces se presenta como una especie de vidriado, ¿no? Pero no ha sido intencional, sino por un defecto que tiene la pieza, ¿no? Y estos son irreversibles, ¿no? Y alteran un poco la superficie. En ese caso, bueno, yo considero que después de tratamiento de sales no se debería hacer nada más a la pieza. Bueno, después de la previa consolidación,
el tratamiento de desalinización, ¿no? En algunos casos de repente hay concreciones, se puede hacer una limpieza puntual y dependiendo de cómo está, ¿no? Después de la desalinización se puede hacer otra consolidación, ¿no? Puntual, ¿no? Si es que lo requiera o también si es que tenga alguna grieta, ¿no? Está muy bien. Vamos a pasar a otro ejemplo. Y este sí es el último ejemplo. Una propuesta de tratamiento, a ver, chicos. Algún voluntario. En realidad esto es un poco para que tengan una idea, porque no todos han tratado todas las piezas con problemáticas. Entonces aquí pueden proponer, dar una idea de cómo podrían presentar la propuesta, el diagnóstico, y cuáles podrían ser algunas formas de solucionar la problemática que presenta la pieza, ¿no? ¿Qué cosa está presentando la cerámica? ¿Qué es lo que tiene más? ¿No? Si es que tiene, si es que observa. Catherine quiere participar. Sí, Está bien. ¿puedo opinar, profesora? Sí, participa en tu propuesta. Gracias. Puedes proponer la restauración. Claro, en cuanto a la restauración, prácticamente hay dos partes. Hay una parte donde se puede ver que hay una fractura, pero asimismo también hay lo que son pedacitos de lo que es la parte de todo el gollete. En cuanto a la fractura, a cuanto yo tenía experiencia, ahí se hace como una inyección del pegamento que estén utilizando en ese momento. Obviamente uno que pueda ser reversible, donde se coloca como un pequeño instrumento que lo pueda separar, pero mínimamente, para poder abrirlo un poquito y poder incrustar lo que es el pegamento. Pero básicamente, antes de hacer esa acción, en la parte final de la fractura es donde se coloca como pegamento que no lo interfiera para poder darle resistencia. Porque si no haces ese proceso, lo que pasa es que si nosotros abrimos un poquito más la grieta, prácticamente se puede agrietar muchísimo más. Entonces hay que darle tensión a la parte final de esa grieta. Luego de ya tener consolidado o pegado esa parte que ya es de la fractura, se da el paso de poder conseguir cada cierta parte donde va estos fragmentos. A veces es un poquito complicado porque cuando se tienen muchas piezas, esos fragmentitos al meterlo a inmersión como que se van separando y se pierden. Y eso es lo que, al menos en donde estoy haciendo voluntariado, pasa. Y hay que como que conseguirlos. Y es como un rompecabezas, básicamente, que a veces es como que un poco que demora, pero se intenta que pertenezcan sí o sí a la pieza. Y lo que se hace es identificar que pertenezcan al mismo color de engobe o que en la parte donde está la pasta puede ser igual. Entonces nos ratifica que ese fragmento sí pertenece a la pieza, porque a veces se puede tener mucha cantidad de fragmentos pero que no pertenecen a la misma y a veces como que se agrega forzosamente, porque me ha tocado ver fragmentos que han sido como pulidos en los bordes para que entren específicamente ahí, y eso es mucho más difícil de poder volver a restaurar porque no pegan ya, como que están muy finitos. Están desgastados. Exacto, es muy, muy complicado. Y yo creo que eso, primero poder solucionar lo que es la fractura y luego recién hacer la reintegración de las partes que no están, porque como que ya más o menos he entendido, posiblemente pudiese seguir la pieza a una museología o un catálogo. Eso pudiese ser lo que yo haría. La unión de los fragmentos primero, ¿no? Antes de la reintegración, ubicar estos fragmentos si le corresponden o no, en qué posición corresponden, unirlos y posteriormente del secado poder reintegrar algún faltante, ¿no? En este caso sí necesitaríamos reintegrar. Por ejemplo, si en esta zona de aquí no encontramos un fragmento que corresponda, tendríamos que reintegrarlo por estabilidad, ¿no? Para no tener estas dos zonas tan expuestas y pueda sufrir algún riesgo de pérdida, ¿no? Entonces aquí sería la reintegración y si es que es necesario en alguna zona que se encuentre muy deteriorada, una consolidación. Muy bien. Ahora pasamos a ver algunos ejemplos. Ya una vez que la pieza ha sido conservada y restaurada, estas piezas muchas veces, como dice su compañera, van a ser museables
otros casos van a quedar guardados en el depósito, pero no quiere decir que van a estar en el depósito de manera, ¿no?, para toda la vida, porque como les digo, van a tener a veces algún tipo de movimiento, algunas piezas más que otras. Por ello es importante el monitoreo y control, tanto en depósito como en las salas de exposiciones, porque tampoco no es que la pieza restaurada, las piezas estrellas salgan a exhibición y se deje ahí sin ningún control de mantenimiento, ningún monitoreo, ¿no?, sin tener estas piezas bien rotuladas también, porque puede haber riesgo de que se pueda robar una pieza, ¿no?, o puede haber un accidente y se puedan perder de repente la codificación de las piezas también, ¿no? Hay que tener un protocolo para poder hacer el mantenimiento de estas piezas y cada cuánto tiempo. Entonces, todos esos trabajos tienen que ver con la conservación preventiva también, ¿no? Ahora hay diferentes formas de cómo exhibir las piezas, ¿no? Hay una etapa de montaje de la pieza donde se crean ciertos soportes o qué materiales, si son compatibles o no son compatibles, o van a generar un daño a futuro o si son neutros. Ahora, el ministerio sí evalúa cuando se va a abrir una exposición temporal o un nuevo museo donde van a exhibir piezas arqueológicas, si hay un área de planeamiento museográfico donde previamente va a evaluar y va a dar recomendaciones para ver si se encuentran óptimas para su exhibición, ¿no? Si están adecuadamente estables las piezas, si hay una adecuada iluminación o si hay algún debido control del mantenimiento y sobre todo que todas estas piezas estén registradas ante el Ministerio de Cultura, ¿no? Hayan sido declaradas, ¿no? No vamos a exhibir una pieza que no tenga ningún registro en el ministerio, ¿no? Tienen que haber sido previamente declaradas. ¿Ya? Hay diferentes formas de vitrinas donde se van a exhibir nuestras piezas y cada vitrina va a resultar o más o menos compleja para su mantenimiento, ¿no? Y la apertura, y cada cuánto tiempo se va a aperturar, cada cuánto tiempo se va a hacer el mantenimiento, cada cuánto tiempo vamos a evaluar la pieza. Ahora, si tenemos este tipo de vitrinas individuales, o sea, nos torna un poco más complejo porque para cada pieza hay que tomarnos un tiempo para abrir y cerrar una por una, ¿no? Porque para la evaluación no vamos a evaluar desde afuera, ¿no?, hacia adentro. Hay que abrir la vitrina, hay que sacar la pieza porque el deterioro puede surgir quizás por la parte posterior que está más continua a la pared. Entonces, así va a irse complejizando la conservación de nuestras piezas arqueológicas, ¿no?, de nuestra cerámica. Tengo acá dos ejemplos que me parecen los menos invasivos al momento de hacer un montaje en una cerámica, como en este caso esta pieza Pupisnique, donde se le ha hecho unos soportes, ¿no?, de metal, pero lo cual va a lograr de que uno, también como espectador, pueda ver, ¿no?, esta vitrina se encuentra en el pasillo, donde uno pueda girar alrededor, ¿no?, dar la vuelta a la vitrina y poder ver por todos los lados qué forma tiene, porque es una forma muy plástica, ¿no?, contorsionista Pupisnique. Y este tipo de material también va a ser bastante estable. Es como cobre galvanizado, ¿no? Es un poco costoso, no todos los museos pueden contar con este tipo de soporte para exhibición, ¿no? Por el presupuesto es mucho más alto, pero es un buen ejemplo para tomar en cuenta, ¿no? Una buena propuesta. Tenemos aquí igual un cántaro Chancay de doble cuerpo, donde también tiene este tipo de base. En algunos casos se usan todavía cubos, en otros acrílicos, ¿no? En algunos casos he visto también que usan la madera. Y en este caso también son estos soportes metálicos, ¿no?, que lo mantienen bastante estable a la pieza y va a prevenir que quizás por las vibraciones o quizás algún sismo, estas piezas puedan mantenerse lo más estables posibles, ¿no?, y no surja que puedan caer o algún tipo de accidente dentro de la vitrina. Otro ejemplo
Este es un museo del Estado, donde podemos ver las diferentes formas. Igual es una sola vitrina en la pared, pero la cantidad de vasijas que se exhiben aquí, ¿no? Entonces, para tener un control, digamos que será un poco más sencillo porque es un solo contenedor, pero tenemos gran cantidad de vasijas, ¿no?, que poder evaluar, y nos tomará mucho más tiempo al momento de la evaluación de cada pieza. Y finalmente traje acá algunos conceptos al momento de analizar y de construir algunos conceptos referidos a la conservación y restauración, y esto ya de manera general, ¿no? Digamos, en el medio, ¿no?, dentro de los museos. Finalmente, en estos tiempos ya se tiene mucho más claro y más insertado el tema de estos 3 niveles de la conservación, ¿no?, que es la preventiva, curativa y restauración. Anteriormente se trabajaba, hace muchos años atrás, solo la parte de restauración, luego la conservación, curativa y restauración, y actualmente ya podemos trabajar en estos 3 niveles que muchas veces van a interactuar, ¿no? También es importante recalcar el rol de la conservación preventiva hoy en día, ¿sí?, porque nos va a brindar muchos beneficios a futuro y puede incluso acaparar mayor cantidad de piezas con el fin de prevenir estos riesgos que puedan suscitarse durante todos los procesos que pasan dentro de una colección o dentro de un museo. La especialización en los soportes específicos también va a ser fundamental, ¿no?, donde van a haber especialistas dedicados a la cerámica, otro especialista en textiles, en metales, y así en los diferentes soportes, ¿no? No podemos pretender poder abarcar todo porque en realidad es bastante amplio. También la práctica en el museo. Cada museo, como dice su compañera, ¿no? No, a mí me dijeron esto, yo aprendí lo otro y así, ¿no? O sea, cada institución o cada museo va a tener su forma de cómo van a documentar su colección, la forma de cómo si tienen algunos protocolos también para el mantenimiento general de las piezas en exhibición o depósitos, en fin, ¿no? O sea, cada museo maneja su propio, incluso los términos también pueden variar, ¿no? Todavía no hay un consenso a nivel nacional, no hay planes nacionales de conservación preventiva, pero hay que trabajar en ello, ¿no? Y hay que trabajar desde donde nos toca, ¿no? En la parte de investigación y publicación también es importante poder, hoy en día, poder tener mayores espacios. Si bien no hay muchas plataformas a nivel de revistas acá en el Perú, pero se pueden crear, ¿no? Se pueden crear de repente blogs, ustedes como estudiantes, no sé si lo tengan, ¿no?, donde puedan compartir sus experiencias conforme a los estudios que van realizando, ¿no? Y es un pequeño aporte para la especialización, ¿no?, que se requiere, porque no es lo mismo las intervenciones que nosotros realizamos a nuestros tipos de cerámica prehispánica con las piezas que se encuentran en otros países, ¿no? También la realidad es diferente a nivel de implementación de los equipos, de los análisis, ¿no? En cada país tiene su propia problemática, ¿no? También es importante la divulgación de la profesión, ¿no? Sobre todo para que muchas más personas se involucren y conozcan la importancia de por qué debemos conservar nuestro patrimonio, ¿sí? Y finalmente, este tema de desaprender y reaprender, ¿qué cosa debemos desaprender nosotros? Y lo hablo de manera general, para el público en general, que antes se pensaba que, ¿no?, el restaurador era el todista, el que hacía todo, ¿no? Hago escultura, también hago metales, yo hago papel, yo hago todo, ¿no? Hoy en día se trabaja en la especialización en soportes específicos, ¿sí? Antes la conservación era para pocos, era un espacio cerrado donde no todos tenían la oportunidad de recibir estos conocimientos porque muchas veces fueron becas,
¿no? Especializadas para ciertas personas, para cierto grupo. No era un espacio muy abierto como ahora con la facilidad que tienen las redes, donde hoy en día y también por el tema de la pandemia se pueden compartir muchas experiencias, tanto nacionales como internacionales. ¿Ya? Hoy en día hay que trabajar esto, que la conservación es para todos, ¿no? Es accesible por pandemia y crear alianzas estratégicas, ¿no? La conservación es para todos, o sea, también hay que ver el tema educativo, de cómo acercar este tema a un público más joven, no con el fin de que aprendan la metodología o que van a intervenir, sino de que ellos se puedan apropiar del patrimonio, que vean como algo suyo y que por qué es importante, sobre todo, la esencia sería por qué es importante conservarlo. ¿Ya? También la diferencia de restaurar, ¿no? Antes restaurar toda la inversión en restauración. Hoy en día hay que invertir en la conservación preventiva y sobre todo dentro en nuestros planes de conservación preventiva, porque hay muchos factores que van a poner en riesgo a nuestras colecciones, ¿no? Como en este último caso, el tema de la pandemia, ¿no? Que en muchos casos ha afectado incluso a nivel ya de museos, ¿no? Sobre todo de museos privados, ¿no? Y eso sería para hablar otro capítulo. También desaprender el tema del taller y el laboratorio. O sea, muy pocos laboratorios, como decía la profesora Ana Mujica, existen en el Perú o en algún museo, son escasos. La mayoría está implementado a nivel de taller porque no se cuenta con equipos, no hay una inversión. Entonces hay que también como conservadores tener un conocimiento básico de gestión para poder lograr implementar quizás paulatinamente nuestros espacios, nuestras áreas, para poder tener tecnologías, equipos, ¿no? Para análisis, investigación, o también crear alianzas con instituciones o con otros profesionales especialistas como biólogos, químicos, para poder complementar nuestro trabajo, ¿no? Y finalmente la difusión, ¿no? La difusión de la conservación mediante visitas especializadas que puedas promover a todo tipo de público, como les mencionaba, mediante talleres o revistas especializadas que se puedan crear, o conferencias virtuales o presenciales, ¿no? Cualquier tipo de actividad que ayude a promover esta profesión, ¿no? Que es la conservación. Bueno, eso sería todo, chicos. Muchas gracias. No sé si tienen una pregunta más adicional. A ver, ¿alguna pregunta? Bueno, queremos agradecerte, Diana, por estas clases que has desarrollado a lo largo de este taller de conservación, tu experiencia y tu trabajo de muchos años en esta especialidad de cerámica es muy importante porque los chicos te conocen ahora y creo que van a seguir. A los que están muy interesados en cerámica saben que pueden contactar a Diana Alcarina. Ella es conservadora en el Museo Torregui Cuadra y en el Museo Metropolitano. Así que ella es una amiga ahora, una colega en el futuro, y entonces ustedes pueden hacerle los comentarios, las preguntas, las dudas que tengan a través de su correo, a través del chat, pueden visitarla, porque como ella ha dicho en la última diapositiva, este es un taller de conservación, es un inicio, una pequeña puntita, ¿no? Porque ella no les ha dado todo lo que ella sabe, porque el tiempo ha sido muy corto, ¿no? Entonces, prácticamente los han guiado para que puedan ustedes aprender y darle una mirada hacia el objeto. Ahora, de ahora en adelante, los que les interesa más el soporte de cerámica, saben que tienen una amiga, una profesora indiana, y que también tienen un referente en diferentes museos. Lo que más abunda en el Perú es cerámica.
Entonces sabemos que todos los días, hoy día he visto que han excavado en Ancón para hacer una pista y han encontrado un cementerio. Entonces la verdad es que donde excaven a su costado de su casa, hacen un jardín y encuentran en La Molina, en Puente Piedra, en Gremo, Jesús María, porque todo esto fue densamente poblado hace muchos años. Así que no puede extrañarnos que suceda estos eventos. Entonces, lo que más abunda es la cerámica, es como que nosotros encontráramos de acá a 200 años, lo que más va a haber es vajilla, ¿no? Donde comen, con qué elementos se sirven los alimentos, es decir, todo, porque por eso es que reconstruimos un poco la forma de vida de las personas que vivieron hace muchos años, ¿no? Y van a encontrar diferentes culturas, diferentes formas de hacer la cerámica, diferentes formas de manufactura, unas blancas, otras rojas, otras con engobe, otras muy pintadas, es decir, una variedad de cerámica. ¿Para qué la hicieron? ¿Por qué la pintaron? Porque eso es lo que nos vamos a preguntar y eso es lo que va a preguntarse 200 años después. ¿Por qué hicimos tal o cual nosotros? Eso es lo que tenemos que reconstruir, porque lo más importante del trabajo de conservación es dar a conocer al público que va a visitar un museo y que va a reconocer este patrimonio cultural qué representa para las personas. Entonces ustedes van a tener que dar una información adecuada para que ellos entiendan, ¿no? Y cada detalle que ustedes logren extraer de esa cerámica es lo que le va a servir al museógrafo, al museólogo, al curador para hacer su guión museográfico. Toda esta información es muy importante. Ya, vamos a hacer la conservación del objeto, pero también investigando, estudiando, analizando, investigando, ¿no? Porque ahí debe haber mucha información que a nosotros se nos ha pasado. Y se nos pasa porque no somos físicos, no somos químicos, ¿no? Porque esta cerámica tiene, la cerámica que ha mostrado Diana y que ha explicado, es la cerámica que tenía esas manchitas negras, ¿no? Ella ya lo ha explicado, pero eso es por la observación, por la investigación que ella hace. Y ustedes también van a encontrarse con esos detalles, con otros detalles. Hay una multiplicidad de efectos de manufactura que traen nuestras cerámicas prehispánicas, ¿no? Claro, pues justamente esa información es la que no pueden perder ustedes, no pueden perderla de recuperar eso. Tienen que estar investigando. No es solamente, este es un cántaro, este es un plato, ya, y le vamos a poner a las personas que visiten un museo platos. La verdad, ustedes mismas cuando visitan un museo dicen, ¿para qué habrá servido este plato? ¿Y por qué este es un cántaro? ¿Para qué sirvió? Entonces tenemos que contestar esas preguntas, ¿no? Tenemos que tratar de, si queremos que el público se interese por el patrimonio cultural, tenemos que darle una información que satisfaga esas preguntas, ¿no? Que nosotros podamos, a través de estos objetos, hacer una historia que nos cuente por qué, ¿no? Pocas veces ya no existen las personas para decirnos cómo, por qué tenían estos diseños los chavín, por qué tenían los cupisniques, estas figuras, por qué tenían los chancay, ese tipo de cántaro. Ya no están las personas. Entonces tenemos que deducir los arqueólogos, los antropólogos, no los conservadores, tenemos que extraer esta información. El hecho mismo de hacer esta cerámica, cómo se hizo, cómo fue, qué técnica, paleteado, un horno abierto, un horno cerrado, ¿no? Qué técnica, qué pastas se usaron, qué arcilla, cómo son los mordientes. Todo eso nos va a dar a nosotros una historia y a la larga va a terminar siendo una información verídica y válida para poder hacer una buena conservación.
A partir de ahí, la observación aquí es un detalle muy importante y la prudencia, ¿no? Aprender a ser prudente. Hasta que uno va aprendiendo. Por eso es que la práctica nos va haciendo un poco más diestros, ¿no? Pero también prudencia, investigación, ¿no? Para no cometer errores que Oriana ha mostrado algunas piezas que están muy restauradas, porque la mayoría de las personas las quiere bonitas, las quiere completas, no las quiere partidas, rotas. Entonces, a exigencia del público se le entrega la pieza, pero hay que hacerle entender que esa no es la mejor forma de conservar estos objetos y que esta tarea de conservar tiene un protocolo, principios químicos, físicos que nos dicen cómo hacer. No podemos pegar con cola sintética o con uju o con terocal, que se ha venido haciendo, pero ya hemos visto a lo largo del tiempo que han tenido problemas, ¿no? Entonces, veamos, evaluemos. Nadie ha hecho una investigación si todos los pegamentos, todas las cerámicas pegadas con lujo, con terocal, fueron buenas o malas. Nadie ha investigado. Entonces, ahí tienen un punto de investigación. Los tipos de decoración o los tipos de trabajo de conservación realizadas en cerámica, hay muchas cerámicas y no hay investigaciones cuantificadas. Es decir, 200 piezas de la cerámica chavín se conservan en perfecto estado y la cerámica chancay no se conservan en buen estado porque han estado a la intemperie, han estado ahí guaqueándose por muchos años, entonces tampoco las condiciones han sido lo más favorables, mientras que Chavín ha estado guardada dentro de un templo religioso, entonces ha tenido otras condiciones. Todo eso es parte de la conservación, desde que se extrae el objeto hasta que llega a un museo, llega un coleccionista. ¿Quién es el que mejor conserva los objetos? ¿Quién es el que más pauta? Yo conozco muchos coleccionistas que conservan y quieren mucho sus objetos. A veces en los museos todo el mundo ve como si fueran números, número 1, 2, la número 28, la 30, pero no los individualiza. Mientras que los coleccionistas sí conocen sus piezas, las quieren, se las pasó la mamá, la abuelita, la tía. Entonces, ¿cuál es, cuál es la mejor forma de conservar los objetos? ¿Qué cosa es lo que prima? ¿No? Entonces, todo eso, esa investigación es importante. Es importante en la observación porque a veces esos detalles se omiten, ¿no? Se omiten y no se describen. Lo digo porque a veces ha pasado colecciones fotográficas que están en las peores condiciones de humedad, pero sin embargo la dueña los guardó en un baulito, en una cajita de zapatos, los cubrió con papelito, todo, y lo guardó en su baúl. Y muy bien, los protegió del aire, de la humedad, de la temperatura, sobre todo de la manipulación, y hizo que se preserven esos objetos. Igualito pasa a veces en la cerámica. Creo que todos esos detalles les está llevando a ustedes a hacer una indagación. Diana les ha mostrado el caminito, hay que ampliarlo, hay que abrirlo más, hay que trabajar, seguir perseverando para poder tener logros. Y bueno, empezar trabajo de investigación, porque en la última diapositiva también menciona publicaciones, investigación, informes, ustedes como estudiantes, un blog, que conozcan sobre cerámica, colecciones, por culturas, les ayudaría mucho a los chicos de colegio, a los docentes, a los profesores, a muchas personas. Creo que eso es muy importante. La idea de hacer este taller fue justamente abrir una ventanita pequeña. El Museo Templo Radicati no tiene piezas espectaculares, pero tiene una colección que la doctora Ela Dumar Temple conservó con mucho cariño, ¿no? Ella tal vez elegía las piecitas porque alguien las regalaba, porque alguien las traía por este detalle, porque era diferente, y
No lo sé, o sea, poco a poco, pero que demuestra el interés que ella tuvo por este patrimonio, ¿no? Entonces, les estamos dando esta posibilidad de llevar el curso, de conocer algunas piezas. Quizás más adelante ustedes visiten Templo Radicati de acá unos 10, 15 años como profesionales y digan, ah, mira, acá está mi ficha. Soy Katy de Osorio. Justo yo restauré esta pieza en el año 2023. ¿No? O yo, Ariel, hice esta con María Olivia, porque eso va a pasar, es la historia, ¿no? Y así, por eso es que queremos que ustedes perseveren en este camino de la conservación de cerámica. A mí me extraña mucho, antes, por ejemplo, yo, arqueóloga, sabía de mucha gente que conservaba cerámica. Ahora yo creo que no hay muchos especialistas. No sé a qué se debe, o no sé, quizás porque, no sé, es un material tan abundante que muchos han migrado a otros espacios, pero creo que es una oportunidad para tomar nota. Les agradezco a todos la participación en el curso, no ha terminado, terminamos el domingo, entonces voy a seguir insistiendo en que el que quiere venir a Raicati para hacer o continuar en alguna práctica lo puede hacer. Y también no olviden que tenemos a Diana, me pueden escribir, se pueden comunicar entre ustedes. Catherine está teniendo una experiencia en el museo con Alejandro Soto y también Diego Azquete, entonces van a tener preguntas. Entonces yo creo que esto, Diana se va a acordar de ustedes y ustedes se van a acordar de ustedes, o sea que se van a ver de acá a unos cuantos años, ¿no? Yo ya estaré más viejita, ya ni me acordaré tal vez, pero yo creo que es eso, ¿no? O sea, en el ámbito profesional somos los que vamos a trabajar por este grupo de objetos de cerámica que nos van a contar muchas cosas. A veces no los queremos escuchar, pero sí tienen mucha información que nos dice. A veces hacemos como que un trabajo muy técnico, pero tenemos que individualizar con las piezas, ¿no? Creo que ahí va a ser una tarea muy importante. Lo digo porque cuando empecé a trabajar con textiles, me daban cajas de muñecas falsas con calza, pero yo le veía el lado positivo, me daban 300, 400 cajas para registrarlas, nadie las quería hacer. Y yo me sentaba y veía cada muñequita. ¿Y qué hacía? Le veía como eran retacitos de telas con las que le ponían, yo me ponía a ver las técnicas textiles, sea, le sacaba todas las técnicas. Entonces, aprendí prácticamente de forma autodidacta. Entonces, ustedes también tienen que hacer, ¿no? O sea, tienen que escribirle al objeto toda la información que puedan. A veces no saben todo, pero ahí está para preguntar, repreguntar. En algún momento haremos un taller de técnicas de manufactura, ¿no? Porque creo que es importante para que conozcan, ¿no? Cómo y por qué, cómo se hace. Pero ya, lo dejamos aquí agradeciéndoles y mañana tenemos la práctica y completemos el informe porque ese informe va a servir para más adelante alguien que venga y diga, bueno, a ver, ¿qué se hizo con esta pieza? Aquí está el informe, ¿no? Ya, sí, pero esto ha pasado tal, qué bien, mire todo lo que hicieron, muy bien, ok, porque el tiempo pasa, las condiciones de ambiente, de humedad, todo lo que el objeto va a sufrir no depende solo del trabajo que ustedes realicen, sino de toda la casa, la colección, las personas que trabajan en Temple Rally. Entonces, creo que ahí, pero esta ficha le va a servir al que venga, ¿no? Ok. Muchísimas gracias, Diana. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, ya, si no, mañana nos vemos para que vean sus piezas. Las hemos estado controlando
Esta semana está empezando un cambio de clima, entonces también eso evalúen, ¿no? Porque hasta el domingo tuvimos un calor terrible, ¿te acuerdas? Y ahora empezó esta humedad, ¿al cuánto por ciento? Entonces, eso, por ejemplo, va a marcar también una pauta, ¿no? ¿Entiendes? ¿Algunas palabras, Sandra, para cerrar? No se olviden mañana traer sus piezas para la práctica de restauración. Ok, Solo eso. sí, por favor, ¿no? Para que puedan restaurar. Profesora, esas piezas que tengo que traer, ¿tienen que ser necesariamente de cerámica? Sí, O, no, me porque refiero, tengo porcelana, o sea, como dije, no, lo más parecido a la cerámica prehispánica. Como les dije, puede ser una maceta, una alcancía, porque en el caso de porcelana tiene otra problemática y no está abarcado dentro de lo que hemos estado trabajando. Tiene otras características y se usa otro tipo de adhesivo para la porcelana. ¿Algún macetero, Guillermo? ¿Algún maceterito en casa que puedas romper tal vez? O una alcancía pequeñita por ahí. Alcancillas. Claro, muchas alcancillas son de porcelana, algunas. No hay estas alcancillas antiguas. Algunas tazas también que son de así más artesanales que puedan ver. Intentaremos ver, ¿no? Algunos casos. ¿Quiénes tienen algún macetero? Yo tengo en mi casa dos maceteros. Voy a tratar de ver cómo los llevo. Están nuevos, pero sí se pueden ver. ¿Ok? Traten de llevar de todas maneras lo que puedan conseguir. ¿Ok? Entonces nos vemos mañana. Mañana temprano porque en esta práctica a veces se suele demorar. Ok. Con la humedad va a demorar un poco más la parte de reintegración o secado de la unión de los fragmentos. Entonces, vengan temprano para avanzar todo lo que se pueda. Profesora, Dime. el informe se presenta el domingo, ¿verdad? ¿O mañana? No, para el informe les voy a dar un poco más de tiempo, Álvaro. ¿Ok? El domingo debemos culminar la intervención de conservación y restauración y el embalaje. ¿Ya? Y la profesora le está dando unos días más para que en la semana ustedes puedan terminar de hacer el informe con las fotos de finales de intervención y se lo puedan entregar y puedan darle después su constancia, ¿no? Ujú. ¿El informe se subiría entonces para el Classroom o va a ser de manera física? Tenemos que entregarlo. No, me lo pueden mandar a través del plazo, Álvaro. Ok, profesora. Sí, claro. Vamos a tratar de darles facilidades, pero porque no es que yo los quiera controlar, pero sí es bueno que tengan informe del trabajo realizado. ¿Ok? Eso es de todas maneras, han tratado un objeto que es parte del patrimonio, entonces necesitamos esos informes. No vamos a hacer una disciplina siempre que ustedes trabajen un objeto, tienen que tratar de entregar un informe. Cualquier persona, un coleccionista, un museo, le va a pedir eso. Entonces, háganse la rutina de que así tiene que ser siempre, porque es importante. Desde una verificación de autenticidad hasta todos los detalles que implica. ¿Okay? Yo les voy a dar tiempo porque ahora estos fines de semana van a trabajar por ahí. Entonces pueden terminar de redactar sus informes en lo que va de la semana. Yo voy a tener sus certificados listos. Cualquier cosa, ahí se los yo voy a entregar. ¿Ok? Porque no es que no nos vamos a ver, al contrario, les voy a seguir viendo. Okay. Entonces nos vemos mañana. ¿Ok? Buenas noches a todos.